¿Conocen esa sensación cuando la mañana comienza con el peso de saber que ya no hay a dónde ir a trabajar? 2. Cuando el mundo habitual de repente se convierte en ruinas y uno se encuentra de pie entre los restos de lo que ayer parecía tan seguro y permanente. Les saludo con afecto, soy el Padre Miguel. Me alegra invitarles a Abba Padre, un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. La palabra Abba es una forma tierna y confiada de dirigirse al Padre, la misma que Jesús usaba, como un niño que habla a quien ama sin límites. Y aquí, en este lugar, aprendemos a hacer lo mismo, abrir el corazón a Dios, encontrar en Él la paz y permitir que su presencia nos sane desde dentro. Hoy hablaremos de algo que toca a muchos de nosotros, la pérdida del trabajo, el miedo a lo desconocido, esa sensación dolorosa de que el suelo desaparece bajo nuestros pies, pero, sobre todo, de cómo en medio de ese caos podemos encontrar la mano de Dios que se extiende hacia nosotros. Imaginen a Juan, un hombre de 42 años que cada mañana a las 7:30 en punto se subía a su pequeño coche rojo y conducía hasta la oficina donde llevaba 15 años trabajando como contador. Café de la máquina, el mismo escritorio junto a la ventana, la foto de su esposa Lucía y sus 2 hijos en la pantalla. La vida fluía tranquila, predecible, como un río que conoce su camino hacia el mar. Y luego llegó aquel viernes por la mañana. El jefe le pidió que entrara a su despacho. Juan, lo sentimos mucho, pero... Después las palabras se mezclaron en un solo murmullo, recortes, reestructuración, nada personal. Lucía contaría después que cuando él regresó a casa a las 2 de la tarde en vez de las 6 habituales, lo entendió todo con solo ver su rostro. La empresa, que parecía tan sólida como una roca, resultó estar construida sobre arena. Esa noche, en la mesa familiar, reinó un silencio inusual. Camila, la hija pequeña de 7 años, preguntó: «Papá, ¿por qué estás tan triste?». Diego, el hijo de 12, sentía la tensión, pero guardaba silencio, comprendiendo instintivamente que algo grave había sucedido. Lucía intentaba sonreír, pero sus manos temblaban al servir el café después de la cena, y Juan miraba sus propias manos, esas manos que durante 15 años habían tecleado números con esmero, y ahora le parecían ajenas, inútiles. ¿Quién soy ahora? Esa pregunta martilleaba en su mente. ¿Cómo miraría mañana a su esposa, a sus hijos? ¿Qué les diría a sus padres que siempre estaban tan orgullosos de su estabilidad? ¿Cómo explicaría a sus amigos que ya no puede permitirse un fin de semana en el restaurante? Les resulta familiar este sentimiento. Cuando el trabajo desaparece, con él se va una parte de nuestra identidad. Estamos acostumbrados a presentarnos: soy maestro, soy vendedor, soy ingeniero. ¿Y ahora qué decimos? Soy desempleado. Esas palabras queman la lengua, como el humo amargo de hojas quemadas. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para Juan. Mañana sin despertador, desayuno sin prisas, todo el día por delante y ningún lugar a donde ir. Al principio parecía un regalo del destino, tanto tiempo para uno mismo. Pero al cabo de una semana, esa libertad se transformó en una prisión de soledad y dudas. El miedo se cuela en el corazón como una niebla fría que viene del mar. Miedo a las cuentas que llegarán el mes siguiente. Miedo a las miradas de los vecinos, acostumbrados a verlo cada mañana con traje y corbata. Miedo a sus propios hijos, que siempre habían visto en él al proveedor, al padre que podía comprar un helado o un juguete nuevo. Pero el peor miedo es el del espejo, esa pregunta que roe el alma en las noches de insomnio. ¿Y si realmente no sirvo para nada? ¿Y si no me despidieron por la crisis, sino porque soy un fracasado? ¿Y si nunca encuentro nada mejor? Como una vid que el viñador experimentado corta de repente del tronco, Juan se sentía destinado a secarse. Todo lo que alimentaba su alma, el sueldo, el estatus, la seguridad en el futuro, el respeto de los colegas, desapareció de golpe. Y él se encontraba desnudo ante lo desconocido, con las manos vacías y el corazón lleno de ansiedad. Lucía trataba de animarlo. «Saldremos adelante, cariño. Eres inteligente, trabajador. Encontrarás otro empleo, tal vez incluso mejor». Pero incluso en sus palabras de aliento, él percibía una preocupación oculta.
porque ella tampoco dormía por las noches contando el dinero en la cuenta bancaria y pensando en la hipoteca, en la educación de los niños, en todas esas cosas que antes parecían seguras. Por las mañanas, cuando los niños se iban a la escuela con sus mochilas y Lucía salía apresurada al trabajo besándolo un poco más largo de lo habitual, Juan se quedaba solo en el silencio del apartamento. Televisión, internet, libros, todo le parecía vacío y sin sentido. Y en ese silencio ensordecedor solo resonaba una pregunta que desgarraba su corazón. Dios, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿De verdad te has olvidado de mí? Queridos hermanos y hermanas, cuando nos encontramos en la oscuridad de la incertidumbre, cuando el futuro parece un libro cerrado escrito en un idioma desconocido, nuestro corazón instintivamente busca la luz. Y es entonces cuando el Señor nos ofrece su palabra, no como una fría doctrina, sino como la mano cálida de un padre que nunca abandona a sus hijos. Permítanme compartir con ustedes unas palabras que desde hace 2000 años sanan corazones rotos y devuelven la esperanza a quienes la han perdido. Son palabras del mismo Jesús, pronunciadas no en salones de gala, sino al aire libre, entre gente sencilla, pescadores, campesinos, artesanos, muchos de los cuales sufrían los mismos miedos que nosotros hoy. Imaginen ese momento, una colina en Galilea, miles de personas sentadas en la hierba, los rostros vueltos hacia el Maestro. Entre ellos, hombres que habían perdido su trabajo por enfermedad, mujeres preocupadas por el futuro de sus hijos, ancianos temerosos de la pobreza. Y de repente, Jesús levanta la mirada al cielo, señala a los pájaros que vuelan alto sobre sus cabezas y dice unas palabras que cambiaron el mundo. Miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Su Padre Celestial las alimenta. Estas palabras suenan como una nana suave para un alma asustada. Imaginen a Juan, sentado en su apartamento vacío, escuchando estas palabras. No una teoría sobre economía, ni consejos para escribir un currículum, sino un recordatorio simple y profundo. Eres más valioso que los pájaros que Dios alimenta cada día. ¿No les parece demasiado simple? ¿No se dicen a sí mismos, está bien, pero los pájaros no pagan alquiler? Entiendo esa resistencia. Nuestra mente está acostumbrada a pensar en términos de control, planificación, garantías. Queremos saber de dónde vendrá el próximo sueldo, cómo pagaremos las cuentas, qué responderemos a los hijos cuando pregunten. Pero miren más allá en las palabras de Cristo. Él no dice, siéntense y esperen un milagro, námbar. Él dice, dejen de torturarse con la ansiedad por el mañana. Hay una gran diferencia entre actuar con responsabilidad y dejarse paralizar por el miedo. Su Padre Celestial las alimenta. Eso significa que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que cuida activamente de ellas. ¿Saben qué es lo que más me conmueve de estas palabras? Jesús no dice Dios, dice su Padre. No un gobernante lejano del universo, ni un juez inalcanzable, sino un Padre. Aquel que sabe tu nombre, que cuenta los cabellos de tu cabeza, que ha vivido cada noche de insomnio contigo. Piénsenlo. Cuando un niño pequeño se pierde en medio de una multitud, no piensa en la economía mundial ni en los programas sociales. Solo grita, «¡Mamá! ¡Papá!». Y los padres, al oír ese grito, dejan todo y corren a buscar a su hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Él escucha nuestro clamor en medio del caos de la pérdida de trabajo, del miedo, de la incertidumbre. Su Padre Celestial las alimenta. Esta frase debe convertirse en nuestro ancla, nuestro refugio en la tormenta. Cuando Juan se despierta en la noche empapado en sudor frío, pensando en el futuro, estas palabras deben resonar en su corazón. Mi Padre Celestial alimenta incluso a los pájaros. ¿No soy yo mucho más valioso que ellos? Esto no significa irresponsabilidad, significa confianza. Confianza en aquel que ve el panorama completo, que conoce puertas que aún no hemos visto, que prepara oportunidades que ni imaginamos. Su Padre Celestial las alimenta, y Él también alimentará a ustedes,
sus hijos, a quienes ama más allá de toda medida. Querida familia en la fe, hemos profundizado en las palabras de Cristo sobre el cuidado de Dios y ahora nuestro corazón necesita un ejemplo vivo, no solo teoría, sino una vida que muestre cómo esta fe funciona, incluso en los momentos más oscuros. Permítanme contarles sobre una persona que vivió en nuestra tierra latinoamericana y que supo lo que es perderlo todo, incluso más que un empleo. Su nombre era Óscar Romero. Nació en El Salvador, en una familia sencilla. Desde pequeño soñó con servir a Dios y a su pueblo. Su vida parecía encaminarse hacia la tranquilidad, estudios, reconocimiento, incluso llegó a ser arzobispo. Pero en 1977 todo cambió. El país se sumió en la violencia. Miles de personas perdieron no solo su trabajo, sino también su hogar, sus seres queridos, su antigua realidad. Y fue entonces cuando Romero tomó una decisión que parecía locura a los ojos del mundo. En vez de buscar seguridad o privilegios, eligió estar junto a los pobres y los que sufrían. Muchos le decían: «Óscar, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué dirán tus superiores?». Pero él respondía con sencillez: «El Señor alimenta a los pájaros del cielo, ¿no valgo yo más que ellos?». ¿Saben qué es lo más asombroso? Romero nunca se enriqueció ni buscó fama. Al contrario, compartía lo poco que tenía y su mayor tesoro era la paz de saberse en las manos de Dios. Y Dios realmente lo sostenía, no con oro, sino con la alegría de servir, la serenidad profunda y la certeza de estar cumpliendo su vocación. A menudo, cuando le preguntaban cómo sobrevivía con tan pocos recursos, Romero sonreía y contaba una parábola. «¿Ven ese árbol en la plaza de la parroquia?», decía señalando un árbol antiguo. «Crece en tierra dura, lo azotan los vientos, lo quema el sol, pero cada año da fruto, no porque las condiciones sean perfectas, sino porque sus raíces van profundo, hasta el manantial. Así nosotros, si nuestras raíces están en Dios, Él nos dará lo necesario». No era solo filosofía. Romero experimentó en carne propia lo que es confiar en Dios en la incertidumbre. Hubo días en que no tenía ni un centavo, noches en las que no sabía cómo ayudar a su gente, pero siempre, y esto lo atestiguaron miles, llegaba la ayuda. Alguien traía comida, otro ofrecía trabajo, un benefactor anónimo dejaba una donación. Una vez se le acercó un hombre que acababa de perder su empleo. Era ingeniero, orgulloso de su formación, pero ahora estaba ante el padre con el ánimo quebrado. «Padre, no sé cómo seguir. Tengo familia, hijos. ¿Qué les diré?». Romero levantó la vista de sus papeles y lo miró con tanta bondad que el hombre casi lloró. «Hijo», le dijo, «dime, ¿los pájaros se preocupan por el mañana?». El hombre negó con la cabeza. «¿Ves? Y viven. Y no solo viven, cantan. Incluso en la tormenta encuentran una rama donde posarse y siguen cantando». «Pero yo no soy un pájaro, padre», empezó el ingeniero. «No», lo interrumpió Romero. «Tú vales mucho más, eres hijo de Dios. Y si el Padre cuida de los pájaros más pequeños, ¿qué no hará por ti?». Este episodio en la vida de Óscar Romero nos muestra algo fundamental. Perder el trabajo no es una condena, es una oportunidad para redescubrir quiénes somos realmente. No son los cargos los que nos dan valor, ni el sueldo nos hace dignos de amor. Nuestra dignidad está en ser hijos de Dios, y eso nadie nos lo puede quitar. Cuando el mar de tu vida se agita y las olas de la incertidumbre golpean la orilla de tu alma, recuerda, incluso en la peor tormenta hay una profundidad tranquila donde reina la paz. Esa profundidad es tu fe en Dios, que conoce tus necesidades antes de que tú mismo las expreses. Queridos hermanos y hermanas, caminamos juntos en este viaje, paso a paso descubriendo lo que significa confiar en aquel que nunca nos deja solos. Incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas, Él prepara una ventana. Incluso cuando el camino se pierde en la niebla, Él nos toma de la mano. Nuestra tarea no es entenderlo todo, sino confiar, seguir adelante sabiendo que nuestro Padre Celestial alimenta a los pájaros y sin duda cuidará de nosotros. Hemos recorrido juntos el camino del dolor al entendimiento
del miedo a la esperanza, y ahora es momento de detenernos, sumergirnos en el silencio y permitir que el Señor hable directamente a nuestro corazón. Cierren los ojos, si así lo sienten. Permitan que su respiración se haga más lenta y profunda. Imaginen que están sentados en una colina tranquila, rodeados de árboles y flores. El sol acaricia suavemente su rostro. El aire está lleno de aromas frescos. Se sientan sobre una piedra calentada por el día y a su alrededor reina un silencio que sana. Dios, Padre nuestro celestial, venimos a ti no con logros, sino con las manos vacías. Venimos con corazones heridos por la incertidumbre, con almas cansadas del miedo al mañana. Miren a su alrededor en esta imagen. Vean a los pájaros volando sobre ustedes. No llevan maletines, no se preocupan por la hipoteca, no temen al día siguiente. Y aún así, viven, cantan, disfrutan cada momento que tú les regalas. Señor, ayúdanos a comprender esta verdad sencilla. Nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en que somos tus hijos. Nuestra dignidad no está en el salario, sino en tu amor infinito por nosotros. Ahora imaginen que Jesús mismo se acerca, se sienta a su lado sin decir palabra. Su presencia es una paz que calma toda ansiedad. Él sabe de tu pérdida de trabajo, sabe de tus noches en vela, sabe del miedo en los ojos de tus seres queridos. Y en ese silencio, Él susurra a tu corazón: no temas, yo estoy contigo, he preparado para ti un camino que aún no ves, confía en mí. Señor Jesús, ponemos ante ti todos nuestros miedos, miedo por el futuro de los hijos, miedo al juicio de los demás, miedo a nuestra propia impotencia. Tómalos en tus manos y transfórmalos en confianza. Imagina que todas tus preocupaciones son piedras oscuras en tus manos. Ahora, abre lentamente las manos y deja que esas piedras caigan al suelo. Suéltalas. Deja que la tierra reciba tus miedos. Y siente cómo Jesús pone en tus manos vacías algo nuevo, desconocido pero cálido. Es esperanza, es confianza, es la certeza de que Él nunca te dejará solo. Padre nuestro que estás en el cielo, tú conoces nuestras necesidades antes de que las pidamos. Tú ves puertas que aún no notamos. Tú preparas oportunidades que ni siquiera soñamos. Ayúdanos a recordar que perder el trabajo no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Tal vez ese capítulo no lo planeamos, pero tú ya sabes cómo terminará, con tu victoria en nuestra vida. Danos sabiduría para buscar nuevas oportunidades. Danos valor para tocar puertas que parecen cerradas. Danos paciencia para esperar tu tiempo. Y sobre todo, danos un corazón abierto a tu voluntad, aunque sea diferente de nuestros planes. Ahora imagina que te levantas de esa piedra en la colina. Vuelves a casa siendo otro, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu corazón ha cambiado. Llevas contigo una paz que supera todo entendimiento. Dios, bendice a cada persona que hoy busca trabajo. Bendice a quienes han enviado su currículum y esperan respuesta. Bendice a quienes se preparan para una entrevista. Bendice a los empleadores para que vean no solo un candidato, sino una persona creada por ti para un propósito especial. Y cuando volvamos a nuestros hogares, a nuestras familias, ayúdanos a ser testigos de tu presencia. Que nuestra paz sea un mensaje para quienes nos rodean. Que nuestra confianza invite a otros a confiar en ti. Y ahora, en el silencio de tu corazón, repite las palabras que Jesús nos enseñó. Palabras que nos unen con millones de personas en todo el mundo que también buscan tu ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en